Listo. Y pues Marce, nos cambiamos de día, pero siempre te recibimos con las mismas ganas de que nos enseñes toda la información que tienes para compartirnos. Bueno, muchas Iniciamos. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hoy es un tema muy interesante. Una vez más, gracias por el privilegio que me otorgan de compartir, dejarme entrar a sus casas, a sus autos, a sus oficinas, a los lugares donde se encuentran para compartir unos momentos de información, de testimonios, de experiencias. Les voy a pedir, por favor, que no prendan el micrófono, salvo que vayan a preguntar algo, porque luego se hace doble eco. Ustedes no tienen ese problema, gracias a Dios, pero de repente sí se nos va el micrófono y no les cuento, se me va la onda. Miren, este tema fue un tema apasionante para mí, porque toda esta información, es demasiada la información que hay sobre migraña. Y creo que estas pláticas que preparo y que les comparto tienen como fin, en primer lugar, darnos información que normalmente no conocemos. Una información que es simplemente un marco de referencia para poder comprender y entender un poquito a las personas que se acercan a nosotros con algún tipo especial de padecimiento, como es en este caso el de migraña. Toda la información que tienen ustedes es obtenida por institutos especialistas en el manejo de migraña, por clínicas americanas que tienen toda la certificación y todo el prestigio internacional. Como siempre, la parte que tiene que ver con este complemento con JUS, esa sí es mía, y es a partir de la información que se deriva de estos centros médicos y educativos. Si ustedes están listas, yo también, y comenzamos. ¿Qué es la migraña? Bueno, lo primero que debemos de saber es que la migraña no es un simple dolor de cabeza. No es sinónimo de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque un dolor de cabeza es algo que puede ser transitorio, que puede ser ocasionado por una presión mecánica, una diadema mal puesta, un golpe pequeño, una falta de alimento, una baja de azúcar, pero simplemente es algo transitorio. En algunos casos es un síntoma de que estás teniendo algún trastorno con tu presión sanguínea, pero no es una migraña. Una migraña es algo mucho más complejo en donde intervienen una serie de factores sumamente diferentes a los que pueden intervenir en un simple dolor de cabeza. Cuando la persona te expresa que padece migraña, quiere decir que está padeciendo de una enfermedad que puede estar ocasionando serios problemas y limitantes en su vida cotidiana. Y hoy lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque involucra una serie de procesos metabólicos y de efectos secundarios en nuestro cuerpo que aunque no limitan desde el punto de vista literal en nuestra vida, sí interfieren con la dinámica diaria de ella. ¿Qué es? Esta es una explicación sumamente sencilla sobre una manera de definir qué es la migraña. Es una actividad cerebral anormal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está desarrollándose la actividad en cuanto al intercambio de neurotransmisores, de conducciones eléctricas, toda esa mecánica que se da en el cerebro no está funcionando en forma normal. Y esto se da porque existen factores externos que lo provocan. En algunos casos puede en sí mismo provocarlo el cerebro, pero porque trae otro tipo de patrón. Pero normalmente está provocada por patrones externos.
Sin embargo, el hecho mismo del origen de la migraña y todo eso sigue siendo un motivo de investigación para los científicos, y esto es importante que lo mencionemos porque continuamente se están sacando nuevas teorías, nuevos medicamentos que están pasando por protocolos muy estrictos para ayudar a las personas que tienen este padecimiento. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los expertos? Que el ataque comienza en el cerebro, pero involucra a vías nerviosas y químicos. Y esto hace que de alguna manera tenga una proyección en el cuerpo con diversos síntomas de los que vamos a hablar más tarde. Bien, continuamos. ¿Cuáles son? Nunca me había aparecido esa de cava.com, esa leyenda que apareció. Cava.com, esa es nueva. Bien, ¿cuáles son las causas? Estas son las causas que se consideran como puntos básicos para que se desencadene una migraña. La primera, la genética. Aquí la genética juega un papel importante. Cuando hablamos de genética, hablamos de herencia. Hablamos de cuántas generaciones arriba de mí han tenido problemas de migraña. Y esto puede establecer una herencia. Acuérdense que siempre estamos hablando de que genes dominantes y recesivos llegan hasta 4 generaciones. Entonces, si existe una tendencia en mi familia a desarrollar este tipo de problema, como es la migraña, bueno, existe una porción genética. Y la otra es el medio ambiente. Acuérdense que siempre estamos hablando de esos 50 y 50%. El 50% que está determinado por la herencia y el 50% determinado por el medio ambiente. Aquí en este factor de medio ambiente entra en una serie de factores que vamos a ver cada uno en específico, pero entran desde el clima, la presión barométrica, la alimentación, etcétera, etcétera, como algo tan verdaderamente impensable como el cambio que puede existir en la presión del aire puede de alguna manera alterar, el comportamiento normal del cerebro y desencadenar una migraña. Esa es la causa número 1. La causa número 2, cambios en el tronco encefálico y sus interacciones con el nervio trigémino. Tronco encefálico, nervio trigémino, es el nervio que está aquí. Dicen que el dolor del trigémino es el dolor del suicida. Es tal el dolor que se llega a pensar en el suicidio. Muchas veces este dolor no es controlable con medicamentos o con analgésicos y se requiere de una inyección en donde se inhabilite o se ponga algo que anestesia o de que de alguna forma inhabilite esa conducción nerviosa del nervio para poder calmar a la persona. Hay personas que tienen problemas de trigémino que te cuentan sus testimonios y te dicen que está el dolor que se azotan en las paredes para ver si otro llegue de alguna manera a tapar este dolor pulsante tan doloroso. Obviamente, esta es una vía muy importante del dolor. Entonces, estamos hablando de conductores eléctricos, estamos hablando de nervios, estamos hablando de personas que tienen sensibilidad a las conducciones de los nervios y que normalmente padecen neuralgias. Y la tercera es un desequilibrio de neurotransmisores. Aquí hemos hablado mucho sobre los neurotransmisores. ¿Recuerdan cuando hablamos de la plática de sobreestrés y depresión? Hablábamos de serotonina, dopamina, noradrenalina, cortisol, todos los neurotransmisores. Bueno,
Aquí estamos hablando de la serotonina. Cuando hay un descontrol en la serotonina que de alguna manera ayuda al dolor del sistema nervioso. Y se están estudiando otros neurotransmisores como el CGRP, que es un neurotransmisor que ayuda a la conducción de las vías nerviosas y de alguna manera ayuda a que ese dolor no se propague en los diferentes nervios. Existen una serie de estudios continuos que se hacen sobre las redes de transmisiones neurológicas para ver si existe en algún momento una forma de poder aislar y que este no se siga propagando. Básicamente, esos son las tres causas: una genética y ambiental, cambios a nivel cerebral y cambios en neurotransmisores. Pero esto lo podemos desglosar aún más y probablemente ahí es donde nos veamos identificados o identifiquemos a muchas personas que padecen migraña. Aterrizando esta información, vamos a continuar hablando sobre esto. Bien, hablamos de medio ambiente, de estilos de vida, y aquí vamos a conocer qué sucede. Hay ciertos alimentos y ciertas bebidas que provocan migraña. ¿Por qué? Porque esos alimentos y bebidas contienen una molécula llamada histamina. Esta molécula se metaboliza en el cuerpo, se digiere en el cuerpo, gracias a una enzima que se llama DAQ. Si no tenemos suficientes enzimas, no podemos metabolizar esta molécula que se encuentra en los alimentos que provocan migraña. Frutos secos como nueces, chocolates, quesos añejos, carnes curadas, bebidas de mesa, cervezas, todos estos contienen esta molécula. Cuando nuestro cuerpo tiene una deficiencia de la enzima que ayuda a metabolizar esta molécula contenida en estos alimentos, se desata una migraña. Podemos decir que este es un caso en donde de alguna forma nosotros tenemos el control, como evitando este tipo de alimentos. Entonces, es una de las causas. Otra de las causas por las que se puede desencadenar una migraña son medicamentos hormonales. Normalmente, casi todos los centros de investigación que consulté se enfocan a cuando estos son consumidos en forma oral, no cuando son por implante o son por inyección, pero de alguna manera no dejan de ser medicamentos hormonales como anticonceptivos o terapias de reemplazo en el caso de personas que están menopáusicas, ya sea por edad o por condiciones quirúrgicas. Que esto también es importante que lo consideremos. Las personas entramos en la menopausia por dos causas. La primera, por edad, y la segunda, cuando hay una histerectomía total, en donde se quita matriz y ovarios, y eso está provocando una menopausia anticipada. Y en esos casos, dependiendo de la edad, aunque también en el caso de las menopáusicas, cuando se recurre a terapias de reemplazo, de lo cual ya hemos hablado, pueden ser estos desencadenantes para las personas sensibles a migraña. Cambios hormonales. No únicamente terapias de reemplazo, sino los cambios que se dan en tu propio organismo, como cuáles: fluctuaciones de estrógenos, antes o después de la menstruación, durante el embarazo, después del embarazo, en la menopausia, después de la menopausia. Todo aquello que me lleve al desequilibrio hormonal puede desencadenar migraña. Por eso muchas personas en síndrome premenstrual presentan migrañas, retención de líquidos, cambios en estados de humor, y lo mismo sucede después de un embarazo o en el primer trimestre del embarazo. Todo esto que tiene que ver con que nuestro equilibrio hormonal o nuestro equilibrio de estrógenos
está totalmente en fluctuación, en cambio constante. Bien, continuamos. Otra de las causas, y que también tiene que ver con el medio ambiente, son los estímulos sensoriales, aquellos que afectan de forma determinante los sentidos, mis sentidos. Luces brillantes, sonidos, olores fuertes, humos de segunda mano. El que está fumando a mi lado, él lo está disfrutando y yo lo estoy sufriendo. Ese humo de segunda mano que me contamina más en algunos casos que a él mismo. Luces brillantes. Miren, hay una iglesia muy cerca de casa que tiene unas luces como escondidas en el techo, pero de alguna forma están dentro de mi campo visual en ciertos lugares donde me sentaba. Yo cuando subía un poco la cabeza y me empezaban a provocar dolores de cabeza. Claro, no llegaban a migraña porque yo me retiraba inmediatamente del estímulo sensorial. Pero ¿cuántas de ustedes han estado en lugares en donde la luz está totalmente parpadeando y ese estímulo te empieza a provocar malestares que si no lo detienes pueden llegar a desarrollar migraña? Sonidos. Y este sonido no es necesariamente un sonido fuerte, audible. Puede ser la frecuencia del sonido que probablemente no lo estamos eh, eh, mm, escuchando, pero nuestro cerebro lo está percibiendo. Es como aquel sonido especial para ciertos tipos de animales que no es audible para el oído humano, pero el perro inmediatamente regresa. Es la frecuencia que afecta las ondas cerebrales. Olores fuertes. Hay olores que hacen que te retires inmediatamente y obviamente hablamos de humos de segunda mano. En la mayoría de los casos, en el caso de los humos de segunda mano, sucede cuando estamos hablando de puros, de aromas perfumados, cuando están hablando de puro sabor a vainilla, cereza, algún tipo de frutas que se vuelven sumamente empalagosos. Bueno, yo nada más lo pienso y me muero. ¿Por qué? Porque verdaderamente afecta mi sentido. Siguiente punto, el estrés, la madre de todos los problemas. El estrés es una causa de desequilibrio que si no lo sabemos manejar, por lo menos debemos de aprender a controlar. El estrés requiere mucho más que un control, requiere de una terapia y de un cambio de estilo de vida. Nosotros tenemos muchos productos que nos pueden ayudar a controlar el estrés, pero depende de cada uno de nosotros el erradicarlos de nuestra vida. Y aquí sí existe un verdadero cambio de estilo de vida cuando aprendemos a manejar el estrés. Problemas de sueño. Recordemos lo que vimos cuando estudiamos la presentación de ciclos de sueño. El sueño no es nada más un periodo del día en el cual me pongo en posición horizontal y descanso y ronco a rienda suelta. No, tiene una serie de condiciones importantes para mi metabolismo, desde la reparación de muchas de mis células y de mis sistemas, como la recuperación de energía, como el crecimiento en los niños, como en una serie de complejas estructuras, cómo es necesario manejar un sueño reparador y que esté acorde a un horario biológico sano. El sueño no se recupera, no es acumulable. Si yo no dormí en 2 días, el daño está hecho. El tercer día probablemente voy a dormir 2, 3 horas más, pero no estoy reponiendo lo que ya perdí. Estoy reponiendo lo que pasó el día anterior. Esto es algo que debemos de entender. Una cosa es que la persona siga durmiendo y otra cosa que esté reponiendo o reparando lo de los días anteriores. No es acumulativo. Cuando estás consciente que duermes poco
y que por lo tanto no te recuperas, cuando te levantas igual o más cansado de cómo te acostaste. Yo siempre les comento en el caso del guduchi, que es un producto que se vende muchísimo, sobre todo a los señores. Yo lo veo aquí mucho en Guadalajara. Se vende mucho a los ejecutivos, a los empleados administrativos, a las personas que manejan mucha información de forma cognitiva y que lo necesitan. Yo siempre les pregunto, ¿cuándo lo necesitas? A mediodía, a media tarde, y cuando me dicen, desde que despierto lo necesito, su problema no es energía, su problema es que no duerme, no se recupera. Entonces, el verdadero problema de esa persona no es tener el guduche a la mano, sino el solucionar sus cambios y problemas de sueño. Y de ahí es donde es la importancia de que nosotros sepamos preguntar por qué quieren un producto, sobre todo cuando llegan con ese conocimiento y con esa seguridad pidiéndonos directamente algo. Yo siempre experimento y pregunto, ¿y en qué lo usas? ¿Por qué lo usas? Y ahí es cuando me doy cuenta que obviamente le va a ayudar a librar el día, pero va a seguir con sus vicios de sueño. Y al otro día va a pasar lo mismo. Y va a llegar un momento en que el cuerpo le va a pasar factura. Y una de las facturas que le va a pasar es la migraña. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Continuamos. Cambios climáticos. Lo que decía, cambios en la presión barométrica. Es increíble, pero forma parte. Hay una presión, la presión se mide en atmósferas, que tiene que ver con la presión que se ejerce sobre un cuerpo. Es como un avión. No es lo mismo el peso o la velocidad que tiene un avión al despegar en la Ciudad de México, que está ubicada en 2.240 metros sobre el nivel del mar, que la que puede tener en Tijuana, que está sobre el nivel del mar. La presión barométrica de atmósferas que ejerce hace que al nivel del mar despegue bonito, sin problemas, mucho más rápido y tiene mayor esfuerzo cuando despega a mayor altura. Entonces, todo eso también influye en la presión cerebral que se puede ejercer y el clima. Hay personas que los cambios de clima, el calor excesivo, la humedad excesiva o el frío excesivo tienen una acción directa sobre sus migrañas. Hay personas que deciden dónde vivir de acuerdo al nivel de la ciudad. Y el ejemplo que les voy a poner probablemente sea conocido por alguna de ustedes. Hay muchas personas que dejan la Ciudad de México por ser una de las ciudades de mayor altura del país y se bajan algunos cientos o algunos miles de metros, en el caso de los que se van al nivel del mar, porque tienen presión arterial alta. Y a mayor altura hay mayor problema con la presión arterial. Uno de los problemas que se puede presentar es cefaleas más que migrañas. Entonces, también existe ese problema en el caso de las personas migrañosas que padecen migraña. Entonces, también lo consideran como un factor cuando ya se ponen a analizar cuáles son los desencadenantes, porque esto es básico. Tenemos que analizar qué me desencadena la migraña para poder tomar cursos de acción y efectuar un plan de trabajo para mejorar mi salud. Bien, el esfuerzo físico intenso. No es lo mismo una persona que está acostumbrada a realizar un ejercicio diario con una intensidad y una moderación específica a una que de la noche a la mañana quiere prepararse para competir en el maratón de Nueva York, en donde el esfuerzo físico rebasa su capacidad respiratoria, su capacidad muscular, etcétera, etcétera. Relaciones sexuales en donde hay un desgaste de energía que puedan de alguna manera exceder a la capacidad de la persona también provoca migraña. Alimentos.
Aquí les hablaba, hay un conservador que es glutamato monosódico o de sodio, que se utiliza para la mayoría de los alimentos procesados. Entonces, este es un detonante para la migraña. Pescados ahumados, carnes curadas, frutos secos. Frutos secos son nueces, pistaches, cacahuates, almendras, avellanas, todos estos. Chocolate, quesos añejos, conservadores, grasas saturadas. Todos ellos tienen lo que yo les comentaba, esta molécula de histamina más los conservadores, que son detonantes para migraña. Cuando exploramos todos estos puntos de manera individual, una de las cosas que tenemos como obligación, si es que formamos parte de ese grupo que padece migraña, es hacer un cuadro, una matriz, en donde yo de alguna manera refleje mis hábitos sobre este tipo de ingesta de alimentos, de lugar de vida, de presiones en cuanto a estrés, y que yo haga un reflejo en esa matriz de qué es lo que yo estoy haciendo que está afectando directamente mi salud. No pidamos al doctor o al consultor de JUS que resuelva todo el problema cuando nosotros lo estamos originando. Esto es verdaderamente un punto a reflexionar. Es como aquella persona que tiene colesterol alto y que en el momento en que empieza un tratamiento contra el colesterol, no le importa y empieza a comer todos los alimentos saturados de colesterol. Y lo que te contesta es, ¿ya estoy tomando el medicamento? Bueno, sí, pero no el tomar el medicamento. Si todo fuera como tomaba el medicamento, nadie se moriría, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta. Por cierto, hablando de colesterol, es algo que debo de comentarles porque creo que la información responsable es una de las características que ha de alguna manera distinguido a Just. Me llegó mediante una consultora de Estados Unidos, una amiga, una imagen en donde ponen al peribal y al eucalipto, no sé si los han visto ustedes. ¿Sí lo viste? Que dice, regula el azúcar, elimina el colesterol y desintoxica la sangre. Casi lloro. Casi lloro. De que alguien se lo crea. No podemos confiar en esto, por favor. Cada vez que les llegue algún tipo de información, acudan a su líder, a su directora, pidan ayuda, no reenvíen ni distribuyan información que no esté considerada. Fíjense, ni siquiera menciono qué tiene que ver el peribal con el colesterol. ¿Qué tiene que ver? Todavía entiendo el eucalipto con las personas que tienen problemas de diabetes, aunque no lo soluciona, imagínense, no habría diabéticos en el mundo. Es un producto que ayuda, que complementa un tratamiento médico. ¿Cómo que desintoxica la sangre? O sea, ¿por qué va a desintoxicar la sangre? ¿Qué es un proceso de diálisis o qué? Una cosa es que te ayude a eliminar toxinas y otra cosa es que te desintoxique. Cuidemos las palabras, seamos profesionales en esto. Se los tenía que comentar, no sé dónde surgió. A mí me llegó por una amiga que está en Houston, que es consultora de Just. No sé dónde se originó, tú sabes, José, dónde se originó, pero no es cierto. ¿Ok? O sea, ojo. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. Fases de la migraña. Lucy, sabiamente, nos comentaba en la última plática, cuando yo hablaba de Laura, de la epilepsia,
hablaba del aura de la migraña, en donde es una fase de la migraña. Entonces, investigando un poquitito, nos damos cuenta que hay siempre un aviso. Siempre la persona que padece migraña tiene de alguna manera una forma de saber, alguna más clara que otras. Y eso se le denomina fases de la migraña, las diferentes etapas por las que va pasando este proceso. Pero esta información es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice aquí es un detonante que debemos de saber. Cuando las migrañas comienzan en la infancia, la adolescencia o la edad adulta temprana, es cuando presentan estas 4 etapas. Sí, se puede presentar migraña en niños. Sí, es cierto. ¿Cuáles son las 4 etapas por las que puede pasar una migraña? Una se llama prodomo, la segunda se llama aura, la tercera es el ataque en sí y la segunda es la resolución o postdromo. Esas son las 4 etapas por las que puede pasar una migraña. No todas las personas que tienen migraña pasan por todas las etapas. Hay etapas en donde no hay aviso, no hay aura. Hay migrañas de ese tipo. Entonces, acompáñenme a conocer cuál es la mecánica de la migraña y cuáles son los síntomas que se presentan. Adelante. La primera etapa o prodomo es, aunque no lo crean, 1 o 2 días antes de la migraña empezamos a notar cambios sutiles. ¿Quién los nota? Aquella persona que está familiarizada con esto y que obviamente es un paciente de migraña. ¿Qué va a notar? Probablemente va a notar un estreñimiento, un cambio en su estado de ánimo, en donde va a oscilar en los extremos de depresión a euforia, y esto no quiere decir que sea bipolar ni nada por el estilo. Puede tener antojos de comida, puede tener rigidez en el cuello, aumento de la sed y de la micción, y la última no la alcanzo a leer. ¿Qué dice? Bostezos frecuentes. Bostezos frecuentes. Estos son síntomas del prodomo, que los puede identificar esta persona como que probablemente le vaya a venir una migraña. ¿Por qué? Fíjense bien, el que yo consuma ciertos alimentos que me puedan desencadenar una migraña no significa que me la vaya a desencadenar a los 10 minutos de haberlos consumido. Esto es algo que debemos de tener claro. Probablemente va a ser hasta el día siguiente o a los 2 días. Entonces, cuando la persona hace esta relación sobre qué fue lo que pasaron los días anteriores más estos síntomas, de alguna forma tiene mayor seguridad de que se puede presentar un ataque de migraña. ¿Ok? Estos son simplemente síntomas que no tienen que ver con estímulos sensoriales, únicamente síntomas. ¿Qué pasa en la siguiente etapa, que es la del aura? Que no necesariamente lo tienen todas las personas que van a sufrir un ataque de migraña. Acompáñenme a ver. Esta puede darse en algunas personas, pero tienen que ver con que ya empiezan a sentir estímulos sensoriales. Y pueden ser 20, 30 o 60 minutos antes de que se desencadene y empiece el ataque de migraña. Esto es un síntoma reversible del sistema nervioso. Generalmente son estímulos visuales, pero también incluyen otras alteraciones donde empiezo a sentir destellos de luz,
pérdida de visión momentánea, recuperación de ella, sensaciones de hormigueos en un brazo o en una pierna, entumecimiento, debilidad en el rostro o de un lado del cuerpo. Este síntoma comienza en forma gradual y se incrementa durante unos minutos y termina. Fenómenos visuales, empiezo a ver formas con destellos que se iluminan de diferentes colores, pero siempre son puntos brillantes. Existe alguna dificultad en hablar. Soy más sensible a los ruidos, a la música, a los decibeles, y puedo tener movimientos involuntarios, se puede levantar un brazo o una sacudida. Todos estos cambios se denominan prodomos, porque es lo que precede al dolor, así como los que vimos antes. La diferencia es que en el aura son sensoriales, tienen que ver con los sentidos. Cuando la persona dice, ya empezó esa sensación de destello, ya empiezo a ver formas, ya está en el aura y ya sabe que viene la migraña. Todo esto es síntomas sensoriales. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, continuamos. Bueno, se levantó José un momentito, pero bueno, tengo que recordarles, esto es importante. El que una persona no presente estos estímulos sensoriales no quiere decir que no vaya a sufrir un ataque. Recuerden lo que dijimos al principio. No todas las personas presentan las 4 etapas, ¿ok? Normalmente puede que no presenten el aura, que son los estímulos sensoriales, justo antes de que se desencadene un ataque de migraña. Bien, una migraña puede durar de 4 a 72 horas. ¿Sí? E inhabilita a la persona a realizar su vida cotidiana. Si no se trata, esto es importante, no es un simple dolor de cabeza, es una alteración anormal de la carga eléctrica en el cerebro. La frecuencia con la que ocurren las migrañas varía de una persona a otra. Las migrañas pueden ser poco frecuentes o aparecer varias veces al mes y eso está determinado por el contacto directo con los desencadenantes, que son los estilos de vida, los problemas que pueden ser genéticos o de carácter fisiológico de la persona. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque no podemos dejar abierta la puerta a una migraña cuando podemos estar en un continuo, con una continua vigilancia médica que me ayude a mejorar todos estos factores que las rodean y evitar que se llegue a desencadenar. ¿Qué sucede cuando se desarrolla una migraña? Normalmente hay un dolor de un lado de la cabeza, no significa que no me pueda doler toda la cabeza. Es un dolor pulsátil, que pulsa. Normalmente hasta la vena se ve que salta. Hay una sensibilidad a la luz, al sonido y a veces al olfato y al tacto. Acuérdense que tiene que ver con los sentidos. Puede provocar náuseas y puede provocar vómito. Por eso las personas que tienen un ataque de migraña se aíslan, se van, no soportan porque ven todo amplificado. El sonido, los ruidos, los efectos visuales, lo tienen, está totalmente, ellos lo captan, sus sentidos de una forma exorbitantemente mayor. Y esto les afecta. ¿Por qué? Porque sus terminaciones nerviosas están funcionando de una manera anormal. ¿Ok? Continuamos. El postdromo, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa después de un ataque de migraña?
Probablemente, como dice aquí, vas a sentirte agotado, confundido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo pasó por un nivel de tensión y de estrés corporal muy grande y probablemente no tengas fuerzas en las próximas horas, hasta un día. Algunas personas dicen que pueden darles energía, las menos. El movimiento repentino de la cabeza podría provocar de nuevo el dolor brevemente. Hay personas que dicen, no me muevas porque me empieza el dolor de cabeza, vibra. Otra de las cosas que debemos de saber es que es una enfermedad donde ataca más a las mujeres que a los hombres. La migraña la sufrimos más las mujeres que los hombres. Y esto, de alguna forma, tiene una explicación muy clara, porque tiene una connotación hormonal y de fluctuación de estrógenos importante. Solamente son hormonas que poseemos las mujeres. Bien, por eso muchas veces no nos entienden el famoso dolor de cabeza. Solo hay que aclarar que es una migraña. Continuamos. Hay dos tipos de migraña. La que tiene aura, que te avisa con claros síntomas sensoriales y se denomina migraña clásica, y esta solamente sucede entre 1 a 5 personas. O la migraña sin aura o común, que no tiene aura, pero sí tiene todos los demás síntomas de migraña. ¿Cómo puede en un determinado momento darse cuenta que puede venir un ataque de migraña? Con los elementos que vinieron enlistados en la etapa 1, que es el prodromo, que son de acuerdo a lo que hiciste los últimos días, que empiezas a tener bostezos, estreñimiento, una serie de conductas que salen de la normalidad. Esas oscilaciones entre euforia y depresión, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumas o analizas que has tenido deslices en cuanto a estar en contacto con los desencadenantes, como pueden ser las bebidas, los alimentos, las tensiones, bueno, de esa forma lo puedes identificar. Sin embargo, obviamente, cuando tienes una migraña con aura, tienes esos minutos para poderte dar cuenta que ya viene un ataque. Ahí es cuando puedes hacer grandes cosas desde el punto de vista de detener este proceso. Mucha gente dice que cuando el ataque comienza y se desencadena, difícilmente se puede detener, que normalmente hay que pararlo cuando presentan los primeros síntomas, y los primeros síntomas son con el aura. O en el caso de los que no la tienen, cuando están pasando por la fase de prodromo. Y ahí detener y de alguna manera consultar y manejarlo con tu neurólogo, que es el especialista, para ver qué se puede hacer en esos momentos. Bien, continuamos. Vamos a tratar de recapitular todo lo que hemos visto y elaborar planes de acción, que es lo que verdaderamente nos interesa. Sin embargo, la información anterior nos da un marco de referencia importante para poder conocer por qué se presentan estos casos de migraña. Adelante. ¿Qué debo de recordar? La migraña es se presenta con un dolor pulsátil o interno que pulsa. Es una sensación como si la cabeza fuera un corazón y nos estuviera latiendo. Normalmente de un lado, aunque puede ser de los dos, puede provocar sensaciones de náuseas, puede provocar vómito y sensaciones que alteran nuestros sentidos. Puede durar de horas a días y obviamente el dolor interfiere en nuestra vida cotidiana. Es susceptible a incapacidad, forma parte de uno de los
de las enfermedades por las que más se incapacitan las personas. Yo trabajé una época en recursos humanos en el área de capacitación y me llamaba mucho la atención cómo había incapacidades debido a migraña, que no eran de un día o 2 días, llegaban a ser de más tiempo, precisamente porque estas personas continuaban con este tipo de problemas debido a una falta de planes de acción para poder de alguna manera tratar de controlar estos ataques o por lo menos de hacer que sean cada vez más esporádicos, porque esto requiere un cambio de vida importante. Algunas personas experimentan lo que nosotros conocemos como aura, que ya se los comenté, que les ayuda en ese momento a establecer que ahí viene el ataque y en ese momento toman acciones para poderlo detener. ¿Qué hay? Hay medicamentos que pueden ayudar a prevenir algunas migrañas y hacerlas menos dolorosas. Eso es un hecho. Los medicamentos correctos en combinación con medidas de autoayuda y cambios de estilo de vida pueden ayudarte. Siempre es importante consultar al profesional que corresponda. En este caso es un neurólogo. Continuamos. Ok. Cambios que vamos a hacer. Cambios de estilo de vida. Bueno, revisar nuestro consumo de alimentos y bebidas. Nuestras rutinas de ejercicio. Acuérdense de los puntos que estuvimos mencionando. ¿Qué medicamentos? Porque siempre hay una opción B y una opción C. Si hay ciertos medicamentos que detonan la migraña, bueno, yo lo puedo conversar con el médico que me los está recetando y comentar que además padezco migraña y llegar probablemente a otro tipo de medicamento que me ayude al padecimiento que estoy reportando, pero que al mismo tiempo no sea un detonante para la presencia de mi migraña. Lugar de residencia, bueno, esto es algo un poco más radical. Sin embargo, se presenta continuamente. Muchas de las causas por el cambio de residencia de una familia o de una pareja tienen que ver precisamente con la salud de los miembros de esa familia o de esa pareja. Entonces, no es algo radical decir que requiero cambiarme de ciudad porque lo requiere mi salud. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de vivir al nivel del mar? Bueno, para las personas que son hipertensas, para las personas que tienen EPOC, que tienen algún problema en vías respiratorias, que tienen el síndrome obstructivo, pero tiene otro nombre con el que se conoce, es se me fue el nombre común. Ahorita me acuerdo. Pero es las personas después que han fumado mucho durante su vida y que obviamente a mayor altura, mayor dificultad en su respiración porque la cantidad de oxígeno es menor. Entonces, eso hace que tengan que cambiar de residencia. El manejo del estrés, de la ansiedad, de la angustia y de depresión. No podemos conformarnos con decir yo soy estresada, yo manejo mucha ansiedad, yo soy una persona que me angustio fácilmente, que tiendo en la depresión. Bueno, todo eso se vale. Lo que no se vale es no hacer algo al respecto. Puede ser que seas susceptible a estresarte, a no controlar tu ansiedad y tu angustia, a caer fácilmente en la depresión, en la apatía, en la resignación, pero siempre hay una puerta de salida. Obviamente recordamos que el médico especialista, en este caso, es el neurólogo. En algunos puede haber combinación con un psiquiatra cuando los cuadros de estrés, ansiedad, angustia y depresión sean detonantes exclusivos para la presentación de la migraña, pero siempre deben llevar el visto bueno del neurólogo. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Continuamos. Tratamiento. Fíjense bien,
El tratamiento de la migraña está destinado a detener los síntomas y, como yo les mencionaba, a espaciar los ataques, a prevenir que cada vez existan menos ataques de migraña en nuestro horizonte. Existen muchos medicamentos, los que yo llegué a tomar en algún momento ya son obsoletos, ahora hay más, existen una serie de medicamentos que están cada vez siendo autorizados para este tipo de problemas. Aunque sean analgésicos, no podemos utilizar el que está utilizando mi comadre. Necesitamos siempre una prescripción individual basada en las características específicas de mis ataques de migraña. Esto es importante. ¿Qué se encuentran? Bueno, encontramos dos, analgésicos. Este es conocido como tratamiento agudo cuando ya se presenta el dolor o abortivo para que no se siga realizando. Estos tipos de medicamentos se toman durante los ataques de migraña y están destinados a detenerte, pero tienen que ser al inicio. Obviamente estamos hablando de un analgésico sumamente especial, muy poderoso, que probablemente tenga algún efecto secundario. Sin embargo, en su momento y tomado en el momento ideal, es capaz de detener un ataque de migraña que tanto desgaste le causa a la persona que lo sufre. Otro rubro de medicamentos que se utilizan son los preventivos. Estos se van a tomar en forma regular, en algunos casos diariamente, y tienen como objeto reducir la intensidad y la frecuencia de las migrañas. Esto, la elección de unos u otros o de ambos, requiere de la valoración de tu tipo, frecuencia, intensidad, salud integral y todos los factores que rodean a tu persona. Estos no se pueden tomar, ni se pueden copiar, ni se pueden recetar en forma arbitraria. Tienen que ser cuidadosos porque estamos hablando de analgésicos de nueva generación que son total y completamente diferentes a los convencionales que podemos tener en nuestro botiquín. Si tienes náuseas y vómitos con los dolores de cabeza, el grado de discapacidad que te causan los dolores de cabeza y otros trastornos que tengas son tomados en cuenta a la hora de determinar cuáles son los que debes de tomar o si tienes que tomar ambos y cómo los debes de utilizar. Y esto solamente una persona que está inmersa en eso, porque aún dentro de los neurólogos tenemos que encontrar a aquel que se especializa en esto, para que al saber que está al día en las últimas investigaciones, tengamos esta certeza de que nos va a dar lo mejor que en nuestro caso necesita. Ok, continuamos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar con planes de acción. Cuando inicia, normalmente nos vamos a aislar en un lugar oscuro y silencioso para que los estímulos sensoriales no agraven el dolor que de por sí estoy teniendo. Por supuesto, si tuve la oportunidad, ya tomé un medicamento o me apliqué alguna sinergia que disminuya en ese momento la intensidad del ataque. Cierra los ojos, descansa, trata de dormir, relájate. Colócate un paño frío, una bolsa de hielo. Obviamente las bolsas de hielo, salvo que sean especiales, siempre se deben de envolver, si son plásticas, en una toalla porque acuérdense que el hielo quema y llega a lastimar la piel, ya sea en la nuca o en la frente. Estos 3 puntos tan sencillos que son más mecánicos que otra cosa pueden ayudarte a aminorar el dolor.
Por supuesto, parto de que cuando ya me fui a la habitación oscura y sola y empecé a relajarme, me puse el hielo, ya tomé algo o me puse algo para que el círculo se cierre y realmente esto funcione. Cualquier persona que está teniendo un ataque de migraña y continúa en un lugar en donde los estímulos sensoriales van en aumento, obviamente difícilmente va a poder detener este ataque de aura, este ataque de migraña, porque todo su ambiente lo está propiciando. Continuamos. Cambios de estilo de vida. Estos cambios de estilo de vida tienen que ver con algo que yo tengo que aceptar. Así como aceptamos que ya es hora de pintarnos el pelo porque se nos llenó el cabello de canas, así como aceptamos muchas cosas y no le tomamos mayor problema, tenemos que aceptar también que muchas veces nuestro estado de salud nos obliga a hacer cambios y que estos cambios siempre van a traer beneficios. Lo primero, si uno de tus detonantes es la angustia, la ansiedad, el estrés, intenta aprender técnicas de relajación. Esto es importante. Trata de alguna manera de tomar clases que te ayuden a controlar esta forma de relajarte. Probablemente técnicas de respiración, algunos ejercicios orientales, tipo el tai chi, tipo el caminar únicamente sobre un césped mojado, tomar contacto con los elementos de la naturaleza, no lo sé. Pero trata de relajar. Las rutinas, los horarios son importantes. Establécelos tanto para comer como para trabajar, como para dormir. Duerme lo suficiente, no más, no menos. Establece horarios en donde tú sepas, así como de alguna manera los hicimos con los niños cuando eran bebés, tenemos que reeducarnos y establecer que aunque aún tengamos energía, si yo apago la luz, omito la luz blanca, no tuve ejercicio en las últimas 3 horas, no tuve contacto con aparatos electrónicos, apago la televisión, me acuesto y me relajo, aunque tenga energía, mi cuerpo inmediatamente va a empezar a formar patrones de sueño si lo hago en forma reiterada y de esa forma voy a tener un reloj biológico sano. Bebe mucho líquido, mantente hidratado. Esto va a ayudar de alguna manera a que las toxinas que llegan a tu cuerpo por ingesta y por medio ambiente tengan una salida. Cuando tienes un problema crónico de migraña, lleva un diario. Esa matriz de la que te hablé, en donde tú lleves ese control de alimentos, de estilos de vida, de todo, y marques si hubo o no hubo un ataque de migraña en ese momento o en las 72 horas siguientes, para que puedas hacer esos puntos de conexión que te ayuden a ti y al doctor a entender cuáles son los detonantes que están provocando, en tu caso específico, estos ataques de migraña. Todo esto es información importante para mejorar tus tratamientos. Haz ejercicios regularmente, pero no quieras hacer en un día lo que no hiciste en un mes. El ejercicio aeróbico, la natación es uno de los ejercicios más integrales que existen porque aparte relajan los músculos y te ayudan a fortalecerlos. Siempre realiza un precalentamiento para evitar algún trastorno que se pueda dar en tus músculos, ligamentos. Calienta. El ejercicio regular también te puede ayudar a perder peso. En algunos casos, la obesidad es también un detonante para las migrañas. Todo esto son cambios
en el estilo de vida, disciplina y registros que van a ayudarte a entender por qué y en qué momento se presentan los ataques de migraña en tu caso. Continuamos. Hay terapias complementarias que van a ayudar. La primera es la terapia cognitiva conductual, que tiene que ver con que te enseñen comportamientos y pensamientos que afectan la forma en que percibes el dolor, pero también afectan tus pensamientos negativos. Es razonar qué es lo que está sucediendo aquí y de alguna manera ayudarte a clarificar esos pensamientos y darle salida en forma positiva. Acupuntura. En algunos casos se sabe que la acupuntura puede ayudar a aliviar ciertos dolores y por supuesto tiene una acción directa sobre los músculos y nervios desinflamando. Vitaminas, minerales y hierbas. La matricaria o hierba de Santa María se está estudiando y se ha estudiado y en algunos casos hay protocolos verdaderamente aceptados como un auxiliar en el tratamiento de la migraña. En tecinas, en polvos, en grajeas. Fíjense bien, no es matricaria, no es la manzanilla, es otra hierba que es muy parecida a la manzanilla, seguramente deben de ser primos hermanos, pero que se utiliza mucho. El complejo B, y en este caso la riboflavina, el B12, que fortalece el sistema nervioso, en este caso también te ayuda. La enzima Q10 y el magnesio también están siendo estudiados como complejos vitamínicos, complementos que pueden ayudar a controlar, prevenir los ataques de migraña. Y en aromaterapia tenemos una serie de aceites que nos pueden ayudar a manejar en forma preventiva y ya dentro de el desarrollo de esta, cuando podemos hacerlo, la migraña. Acompáñenme a ver. ¿Qué sabemos? Bueno, lo primero que sabemos y que obviamente está claro es que es un proceso, ay Dios, es que una de las causas es que es un proceso hormonal. Por lo tanto, yo voy a utilizar mi dúo dinámico, que es el aceite de geranio y el aceite de lavanda. Acuérdense que siempre lo hemos utilizado como un aceite de la mujer que me ayuda en estos cambios hormonales. 10 mililitros de aceite portador, 7 gotas de geranio, 7 gotas de lavanda. ¿Cómo lo puedo utilizar? Tópico directamente, en difusor, o lo puedo utilizar en hidroterapia. Si no tengo tina para hacer un baño de inmersión, puedo hacer un pediluvio, puedo dar un masaje de reflexología en los pies utilizando un aceite portador, y todo esto de alguna manera va a tener un reflejo maravilloso dentro de mi salud. El antiestrés. Debemos de reconocernos como personas que en un determinado momento somos susceptibles a el estrés, donde el enfrentar la tarea cotidiana, ya sea en casa, en la oficina o mixta, me provoca estrés, necesito entonces algo que me ayude. Y en este caso, el antiestrés. ¿Cómo lo voy a utilizar? Directamente en forma tópica. ¿En qué momento? Cada uno sabe cómo utilizar el antiestrés. En mi caso, a mí me energetiza, yo lo utilizo en las mañanas. Hay personas que la descansan y que la ayudan a dormir y lo utilizan en las noches. Sin embargo, ya sea en la mañana o en la noche, tiene esa acción de ayudarte a controlar el estrés para poder enfrentar de una forma más equilibrada los desafíos de tu vida cotidiana. Tensión y angustia. Hay personas que tenemos características en donde reaccionamos
a las noticias, a los eventos en forma tensional y angustiante. Hay personas que, bueno, hay personas que no viven felices y no tienen algo de qué preocuparse, algo de qué angustiarse, algo con quien estar nervioso. Y obviamente son detonantes para la tensión y esto, por supuesto, detona la migraña. Acuérdense que el aceite de manzanilla, independientemente que es un tónico digestivo maravilloso, de que nos ayuda a desinflamar la piel, que tiene esa acción depurativa, esa acción antiinflamatoria, tiene otro, otro factor importante que es, me ayuda a bajar la tensión mental y sobre todo aquella que se ve reflejada en mi cuerpo cuando los músculos se tensan debido a una angustia, a una tensión nerviosa. El ejemplo donde nosotros podemos de alguna manera comprobarlo es cuando aquella persona está recibiendo una noticia que no es buena, inmediatamente tensa las mandíbulas, aprieta los maxilares, empieza a marcar los músculos del cuello que se ven como cuerdas de violín, empieza a tensar los músculos de los hombros y toda se pone rígida. Ahí es cuando la manzanilla, en un suave masaje, tiene un efecto extraordinario, porque su acción antiinflamatoria va directamente a la tensión que se pudo haber cargado en esta parte del cuerpo. El nerolí. El nerolí, dos cosas también. Una, para insomnio, maravilloso. Y la otra es para ese agotamiento mental que ya no permite mayor información. Cuando nuestro cerebro, cuando nuestra mente, imagínense que es una bolsa que ya se llenó. Y cuando la persona te dice, por favor, ya no me digas más, está en modo nerolí, se los he dicho. Cuando la persona ya no puede con esa angustia emocional, ya no quiere saber, necesita liberar toda esa información, ya se esconde, apaga la tele, cambia el canal, ya no lee el periódico, ya no abre los encabezados de Google, no quiere que le platiques nada, está en angustia. Y esto puede suceder sobre todo cuando la persona está pasando por un mal momento, está en recuperación, está enferma. Y yo lo viví mucho con mi mamá. Ahora que estuve con ella estas 7 semanas, cuando a partir de su caída, noté cómo algo que para ella era tan normal, como escuchar el sumario de un noticiero, cambiaba el canal. O cuando yo le quería platicar de algo que había sucedido y que tenía un carácter trágico, me decía, no me cuentes. ¿Por qué? Porque todas esas sensaciones de angustia y tensión la habían superado. Y gracias a que ella no tiene este factor de desarrollar migrañas, no las tenía. Pero si a esto sumamos a una persona que tiene en su haber esta tendencia a ataques de migraña, es obvio que si maneja tensión y angustia, las va a desarrollar. ¿Cómo los puedo utilizar? Bueno, los puedo utilizar juntos o por separado. Si los utilizo juntos, pues hago una sinergia, 4 gotas de manzanilla, 7 gotas de nerolí en 10 mililitros de aceite portador y los puedo utilizar en las 3 formas, tópico, en difusor o en hidroterapia, dependiendo de lo que yo esté buscando. Ahora sí, cuéntame qué vas a hacer. Vas a poner las gotas. Ok. Recuerden que cuando usamos manzanilla y jazmín va a la mitad de la cantidad de gotas que yo pondría de un aceite no absoluto. Si pongo 7 de lavanda, pongo 3 o 4 de nerolí. Si pongo 7 de geranio, pongo 3 de jazmín. El jazmín es mucho más fragante, por lo tanto, bajo las notas para que no
no me hostigue el olfato. Acuérdense que hay dos reacciones que se tiene frente a un aceite esencial. Por, Una es, por ¿perdón? contestarte, Marce, se me olvidaron las gotas. 7 y 7, está bien. 7 y 7, y en 10 mililitros. Ay, no. Manzanilla es 4. 4 y 7. 4 y 7, perdón. Pensé que estabas en geranio y lavanda, que 7 y 7. Aquí 7 y 7. Acuérdense que hay dos reacciones, una inmediata y otra mediata cuando estamos frente a un aceite esencial o frente a una sinergia. La inmediata es la aceptación o el rechazo del aroma. Y esto tenemos que cuidarlo porque ahí depende que la gente acepte lo que le proponemos o que lo rechace y nos cerramos una puerta. Entonces, no debemos de saturar el olfato de la persona. Y la otra reacción que se tiene es mediata, no es inmediata. Se tarda un tiempo y es cuando la persona aceptó utilizar nuestro producto y al cabo de unos días nota los beneficios que éste le está dando. Yo quiero ese programa, qué chulada. Bueno, y también alguien que me enseñe a usar. Vean nomás, me siento en cómics. Cuando te dan los papelitos de las pinturas, así me sentí ahorita en cómics. Bien, estas sinergias son importantes para el control diario de la persona, no son para el ataque, es para mantener los desencadenantes a raya, porque las emociones no estoy dejando que se desequilibren. Estoy utilizando estos productos para manejar el equilibrio emocional y nervioso de la persona. Obviamente, si la persona no está manejando estas emociones, pues no está teniendo estas emociones como detonantes de la migraña. Así como ya cuidé la alimentación, etcétera, etcétera, también voy a cuidar estados emocionales. Siguiente. Qué bonito. Ok. En el caso de depresión, sigo obviamente hablando de acción preventiva, ¿ok? Esto lo voy a utilizar diario si estoy sufriendo en depresión. Aquí no es 1 más 1 más 1, no, aquí es 1 u otro u otro. Aunque podemos sumar 2, como ustedes quieran. Pachuli, sabemos que es el mejor antidepresivo que hay. Le sigue el romero y le sigue la bergamota. Podemos hacer pachuli bergamota, que es una sinergia deliciosa, porque aparte el cítrico de la bergamota aligera la nota del pachuli y da un aroma delicioso. O podemos hacer romero con bergamota o romero con pachuli, como ustedes quieran, pero no los junten los tres, no es necesario. Esto es en el caso de que tengas una depresión que te lleve a aislarte, que sea una depresión pasiva. ¿Por qué? Porque estos tres productos son los productos que te van a estimular, ¿ok? Entonces, es cuando los debes de utilizar. ¿Queda claro esto? Bien, si yo utilizo en forma directa y unitaria cada uno de ellos, en los tres tengo que utilizar un aceite vehicular. No son ninguno de los tres los aceites que se puedan utilizar en forma directa. Acuérdense que solamente hay 3: lavanda, geranio y titri. Entonces, si voy a utilizar pachuli, voy a utilizar una gota por 2 de vehicular, con romero también, y con bergamota también. Y con bergamota voy a cuidar que en donde me lo aplique no esté en contacto con los rayos solares. Esto es importante. Si hago sinergia a 10 mililitros, si hago pachuli con romero, son 4 de pachuli por 6 de romero. Si hago pachuli con bergamota, es igual, 4 por 6. Si hago romero con bergamota, pues 6 por 6. Esto es algo que ustedes también ya lo deben de saber. Esto que quede claro. Muchas veces la migraña es por sinusitis, porque los senos nasales están tan congestionados
y muchos de ellos ya tienen costras de toda la mucosidad que se va quedando, que en algunos casos se requiere hasta de una intervención quirúrgica en donde se raspa el hueso. Y esto lo sabemos porque al contacto y a la presión es un dolor que se irradia en toda la cabeza. Entonces, es muy clara cuando la migraña es por sinusitis. Cuando es ese el detonante, ya tenemos la fórmula. En el ambiente, Eucasol, y en masaje en forma de 8, tomillo con eucalipto. Aquí el tomillo normalmente lo hacemos en crema de tomillo para que sea el vehicular, donde vamos a contener el aceite de eucalipto o el aceite de titrí. Aquí está, el aceite de titrí y el aceite de eucalipto en la crema de tomillo. Ahí, José, haz tus maravillas y cambiamos el tomillo por crema de tomillo. Ahí fue un error mío. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta es la fórmula para la sinusitis. ¿Cómo? Voy a poner una porción pequeña de crema de tomillo. Acuérdense que en el caso de adultos es el tamaño de un frijol, un poquito más. Y voy a ponerle una gota de eucalipto y una gota de titrí. Y cerrando los ojos, voy a dar un masaje en 8 sobre senos nasales y paranasales, haciendo este movimiento para ayudar a desprender lo que esté ya pegado al hueso y ayudar a fluidificar. El Eucasol en el ambiente me va a descongestionar y posteriormente me voy a sonar. Lo ideal sería darme este masaje y después entrar a un lugar como una ducha donde exista vapor que me ayude a aflocar y yo me pueda sonar. Ese es el remedio para la sinusitis, pero también lo es para la migraña ocasionada por sinusitis, porque aquí estoy atacando la causa. Bien, arriba, a su izquierda, vemos los analgésicos. Son los que voy a utilizar cuando sé que se va a desencadenar el ataque de migraña. Y esto sucede en el momento del aura o en el momento del prodromo que me di cuenta que debido a comportamientos anteriores y a síntomas presentes, puedo empezar a desarrollar en horas siguientes un ataque de migraña. ¿Qué puedo hacer? Óleo 31 más menta más melisa. Es una extraordinaria fórmula analgésica. 3 mentas también. Sin embargo, cuando yo utilice 3 mentas, voy a utilizar el óleo 31 para apuntalarlo. Esta es una sinergia maravillosa. Óleo más menta contenido en aceite esencial de melisa. Como vehicular. ¿Cómo lo voy a aplicar? En forma tópica. Directamente pongo unas gotas de aceite de melisa, una gota de óleo, una gota de menta, revuelvo y aplico en la frente, en la nuca, en las muñecas, para estar inhalando, y esto me va a ayudar en un momento dado a detener el ataque de migraña, pero sobre todo, si este se llegara a dar, a aminorar la fuerza de este ataque. Podemos utilizar enebro, podemos utilizar también antiestrés. Sin embargo, el antiestrés ya lo tenemos como un uso diario cuando el factor que puede desencadenarle a esa persona el ataque de migraña es el estrés. Por eso no lo estoy sumando aquí. Entonces, analgésicos que tenemos: óleo 31 más menta más melisa en forma tópica. Óleo 31 más 3 mentas más melisa en forma tópica. Tengan mucho cuidado cada vez que utilicen óleo 31 y menta en cuidar que no entre nada de esta solución, de esta sinergia, en sus ojos y manejarlo alejado y después lavarse las manos, porque
precisamente estos son los activos que pueden provocar que se llore o que se pique en los ojos y que te empiecen que empieces a lagrimear. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. La relajación. Yo les hablaba de la importancia de establecer técnicas para relajar. Una de ellas es el masaje. Un masaje que obviamente si tenemos alguna persona más nuestros productos, sería un círculo perfecto. Sin embargo, si no lo tenemos, tenemos que recurrir a lo que hay. Y lo que hay son extraordinarios productos y conocimiento por parte de nosotros. El utilizar durante un tiempo que estamos pasando por estas crisis de migrañas continuas, la crema de lavanda y la crema de manzanilla como un doble propósito, tanto de hidratación como de relajación. En las zonas en donde más son propensas las contracturas musculares, cuello, hombros, espalda baja. El gel de Consuelta y el gel de árnica también distiende los músculos, aligera, descansa, no se necesita en algún momento un dolor específico para poderlos usar, simplemente para distenderlos, utilizar esos activos a tu favor. La melisa es siempre una extraordinaria idea para un masaje de cuerpo completo. Si no tienes la posibilidad de obtenerlo, date un masaje de reflexología en los pies, con melisa o con enebro. ¿Por qué el enebro? Porque el enebro tiene esa capacidad también de distender los músculos contracturados. Independientemente que esto haya sido causa de un sobreesfuerzo o de un mal calentamiento, puede provocar un dolor y eso subir los niveles de ansiedad en la persona y sea esto lo que detone un ataque de migraña. Acuérdense que no necesariamente los goles van por un solo toque de una persona, llegan en forma indirecta hasta la portería. Probablemente las personas tienen estas características, que un dolor ajeno completamente a estos detonantes de migraña, le provocan una ansiedad y una angustia importante y es eso lo que denota, lo que va a desatar la migraña. Entonces, no podemos echar en saco roto que puede venir en forma indirecta el ataque de migraña porque descuidamos algún frente. Por eso, siempre la melisa y el enebro son una buena idea. El ambiente. El ambiente es importante. Respirar aromas que me relajen, que de alguna manera me ayuden a manejar mis pensamientos en forma positiva, son ideales para controlar mi sistema nervioso. La naranja. Una persona que ha sufrido de una enfermedad crónica como la migraña, tiene un desgaste físico y emocional y aparte vive a la expectativa. Es un limitante donde en algún momento lo consideran como un obstáculo para disfrutar de muchas cosas de la vida, porque ¿y si me dieran? ¿Y si llegamos y me da? ¿Y si les arruino el viaje? ¿Y si se tienen que regresar? Etcétera. Entonces, esto te lleva a un desgaste físico y emocional. No olviden la naranja. La naranja es ideal para el ambiente en donde se encuentra una persona que tiene estas características. Y el Harmony, lo puedes alternar. ¿El Harmony qué es? Es una suma de cítricos con una nota media que le da permanencia en el espacio. ¿Los cítricos qué hacen? Bueno, suben tu sistema inmunológico, son antioxidantes, todo eso lo sabemos. Pero también recordemos que una de las cosas que hacen los cítricos es que nos dibujan una sonrisa en los labios. Nos ayudan a manejar los pensamientos negativos y de alguna manera es un aroma que nos transporta y que nos da tranquilidad. La bergamota tiene esa característica.
además de ayudarte a la fatiga crónica, de ser extraordinario para controlar los herpes, esa capacidad antiséptica, el que es un antidepresivo, todo eso que ya sabemos de la bergamota, pero también recordemos que tiene ese factor, esa transformación que ejerce sobre los pensamientos negativos, esa perspectiva que le da a la persona de ponerla de buen humor. Cuando tú te ríes, cuando estás pasando por un buen momento en donde hay una carcajada franca, si en ese momento te hicieran un estudio, verían que todos tus niveles se encuentran en equilibrio. Por eso, la bergamota, el Harmony, que es una sinergia de cítricos, o que tú prepares tu propia sinergia, es ideal para mejorar el ambiente y propiciar un ambiente de relajación, sobre todo en casos donde existen problemas crónicos como este y como otros muchos que pueden tener diferentes familias. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, hoy estuvieron muy calladitas. Díganme qué les pareció, qué opinan, qué perspectiva tienen actualmente de la migraña. Retroalimentemos un poquito esta plática. Silencio. Ok, aquí termina entonces. ¿Y yo qué pasa? Ya acabó. ¿Qué? Ya acabó. Ya terminó. Ya terminó. Es que volviste a repetir la primera como última. Sí. Bien. ¿Comentarios? Excelente plática. Bueno, gracias, uno bueno. Ok, miren, yo creo que el conocimiento es importante y sobre todo el que sepamos que nos tenemos que ir siempre a las causas y que apoyemos precisamente esto, que es encontrar el por qué. Y de esa manera elegir el producto que verdaderamente esta persona necesita. ¿Qué más? ¿Tienen que comentar alguna duda, el testimonio? Anita, levantaste tu mano, puedes abrir tu micrófono. Déjenme, dejo de Gracias, grabar, Ayala. Todo muy completo. Gracias, Un gracias. segundo, voy a dejar de grabar. Buenas noches. Me gustó mucho la plática, muy interesante. Yo